Hay historias que creemos conocer de sobra, pero que en realidad esconden mucho más. Hoy, basándonos en el trabajo de Hackstory.es, vamos a contar una de esas, la auténtica historia de los primeros hackers en España. Y es una historia de curiosidad, de mucho ingenio y de una rebeldía que, sin saberlo, puso las bases del mundo digital en el que hoy vivimos. A ver, empecemos con una prueba rápida. Si digo la palabra hacker, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Seguramente la de alguien con una sudadera y capucha, en un cuarto a oscuras, ¿verdad? Un ciberdelincuente que busca robar datos. Es la imagen que el cine y las noticias nos han vendido durante décadas. Pero fijaos en este contraste porque es brutal. La idea que tenemos del criminal choca de frente con lo que significaba ser hacker en sus orígenes. Es que no iba de dinero ni de hacer daño, iba de un reto intelectual, de la pura curiosidad por entender cómo funcionaban las cosas por dentro y ver hasta dónde se podían llevar. Esta cita de Zodiac, que fue una figura clave de esa escena, lo clava. Era una forma de autoaprendizaje casi radical. Aprender por su cuenta, sin medios y sí, a veces rozando la ilegalidad. Pero la motivación nunca fue el dinero, siempre fue el conocimiento. Una idea que hoy puede sonar súper romántica, pero que fue el motor de toda una generación. Y ojo, que esto no era solo un hobby, ¿eh? Detrás había toda una filosofía. La ética hacker no era un código de delincuentes, para nada. Era un conjunto de principios sobre la libertad de la información, sobre desconfiar del poder centralizado, principios que, como vamos a ver, acabaron siendo la semilla de la propia Internet. Vale, pues para entender cómo se llegó hasta ahí, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Esta historia tiene como dos grandes actos. Vamos a empezar por el principio de todo, los pioneros, o como les llamaban entonces, los chalados de los años 70. Es que hoy nos cuesta imaginarlo, con un ordenador potentísimo en el bolsillo. Pero en los años 70, una máquina como esta era casi un objeto de ciencia ficción. Ocupaba una habitación entera y solo unos pocos elegidos, ingenieros, académicos en las universidades, tenían permiso para tocarla. El acceso no era un derecho, era un privilegio muy exclusivo. Y aquí viene un detalle clave. Según cuenta Miguel Barceló, uno de aquellos pioneros, ellos ni siquiera se veían a sí mismos como hackers. Para el resto de sus colegas eran simplemente los chalados de la informática, los raros que estaban obsesionados con esas máquinas misteriosas. Porque claro, la propia palabra hack no nació con mala fama, ni mucho menos. De hecho, se empezó a usar en un club de maquetas de trenes del MIT. Un hack era simplemente una solución súper ingeniosa para un problema complicado. Era un sinónimo de brillantez, no de delincuencia. Y para que nos hagamos una idea de lo que hacían, sus hazañas no buscaban romper nada. Eran travesuras ingeniosas. Imaginad la escena, acercar una radio a un ordenador y solo por las interferencias que generaban sus circuitos conseguir que se escuchara la Marsellesa. Eso era el hacking en su estado más puro, un juego, un acto de curiosidad y de creación. Pero claro, este juego de niños, por así decirlo, no iba a durar para siempre. Ahora pasamos a la siguiente generación, la que ya no tenía acceso a esas salas de ordenadores de las universidades. Y aquí es donde la historia da un vuelco y nace el verdadero underground. El cambio es que es visual, pero va mucho más allá. Pasamos de los laboratorios impolutos del mundo académico a una iconografía totalmente rebelde, con la calavera y las tibias. No es solo un cambio de estilo, es un cambio generacional y cultural profundísimo. Llegan los años 80. Y con ellos, una nueva generación de chavales que han crecido con las primeras consolas y que han flipado con películas como Juegos de Guerra. Querían entrar en ese mundo. El problema es que las puertas de las universidades estaban cerradas para ellos. Y bueno, ya se sabe, si no puedes entrar por la puerta, buscas una ventana. Para muchísimos de ellos, la primera vez que se asomaron a este mundo fue a través del Warez. Romper las protecciones anticopia de los videojuegos no era solo una forma de tenerlos gratis, es que conectaba de lleno con esa ética hacker. Si la información quiere ser libre, ¿por qué un programa no? Era su primer gran desafío. Y con esto entramos ya en la parte más legendaria de la historia. Porque lo increíble no era solo que consiguieran entrar en los sistemas, sino el ingenio, el arte con el que lo hacían. Vamos a hablar del que se considera el primer grupo de hackers de España, Glaucoma. Ellos aprendieron a base de colarse, como podían, en los ordenadores de la Universidad de Zaragoza. Y allí, trasteando, dieron con un comando que parecía no hacer nada, sethost/x29. No tenían ni idea de lo que era, pero acababan de encontrar la llave de un universo completamente nuevo. El problema era que esa llave, para usarla necesitaba tiempo, y el tiempo literalmente era dinero. Cada minuto que pasaban conectados a la línea telefónica costaba un dineral. Por eso el phreaking, el arte de llamar gratis, no era un capricho, era una necesidad absoluta para poder explorar, aprender y conectar con otros como ellos. Y aquí es donde se ve el ingenio en estado puro. Tenían los manuales para construir las famosas blue boxes que venían de Estados Unidos. Pero, ¿a qué venía todo esto?
no funcionaban. Estaban totalmente atascados. Hasta que por pura casualidad descubrieron que el tono de voz agudo de algunas señoras de Girona al decir «digui» por teléfono cortaba las llamadas. Ahí estaba la pista. La red española usaba un tono diferente. Un descubrimiento alucinante. Pero si hay una historia que define su astucia, es esta. Es casi de película. Imaginemos la escena. Dos miembros de Glaucoma, con apenas 18 años, se visten de traje, se hacen pasar por ejecutivos y piden una demostración de la red interna de Telefónica. Consiguen entrar, les hacen la demo y mientras un empleado les explica cómo funciona todo, ellos tienen los ojos fijos en una sola cosa, sus manos en el teclado. El tipo teclea la contraseña maestra y ellos la memorizan al vuelo. Ya está, la tenían. Y la pregunta del millón, claro, ¿cuál era esa clave todopoderosa que abría toda la red de Telefónica? Pues la contraseña era Ort-Sac, que así no dice nada, claro, pero leído al revés es Castro, el apellido del técnico que la había configurado. Es que es increíble, la mayor vulnerabilidad del sistema no era un fallo de programación, era un apellido al revés. No fue un hackeo de fuerza, fue un hackeo a la psicología humana. Absolutamente brillante. Vale, después de todas estas batallitas, la pregunta es ¿y qué? ¿Eran solo travesuras de adolescentes o había algo más de fondo en todo esto? Pues sí, había mucho más, porque lo más importante de esta historia no son las anécdotas, sino lo que había detrás. Una cultura, una comunidad global conectada por módems lentísimos y líneas de teléfono pirateadas que compartía información, que colaboraba y que se movía por un deseo común de aprender. Y que nadie piense que esto es una exageración. Escuchemos esta cita de Megadehad, otro de los grandes de la época. La revolución del ordenador personal, la idea de una red abierta como Internet, el software libre como Linux, todo eso son obras que nacieron de esa misma mentalidad hacker, una mentalidad que construyó los cimientos de nuestro mundo. Al final, todo se resume en esto. Esos ideales que defendían desde sus habitaciones, que parecían casi una utopía, información libre para todos, redes donde nadie tuviera el control total, se convirtieron en los pilares fundamentales de la primera Internet, la que cambió el mundo. Y esto nos lleva a una última pregunta. Hoy, en un mundo digital dominado por unas pocas empresas gigantes y con la ciberseguridad convertida en un campo de batalla, ¿queda algo de ese espíritu original? ¿Sigue viva esa idea un poco romántica del conocimiento libre y la curiosidad sin límites? Es una buena pregunta que queda en el aire.